Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de noticias frescas, exclusivas y chismorreos del mundo del espectrum culo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para sumergirse en una historia que tu copyright me decirles, me ha dejado completamente sin palabras. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a hablar de uno de los actores queridos y también copyright N polu copyright micos del momento, Can Yaman. Can Yaman el galu turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por copyright no decirlo, su innegable atractivo físico. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus conquistas amorosas, aunque tranquilas, de eso también copyright N tenemos un poco. Hoy vamos a hablar de algo mucho profundo, mucho personal. Vamos a hablar de un momento de vulnerabilidad, de un momento de emoción superíndice 3N pura que ha dejado a Can Yaman completamente roto en llanto. Y no se trata de una ruptura amorosa ni de un fracaso profesional. Se trata de algo mucho grande, de algo que conecta directamente con sus raíces, con su pasión superíndice 3N y con todo aquello que lo motiva a levantarse cada más menos sana y a dar lo mejor de su. Antes de que sigamos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. AQ encontraru en las últimas noticias, los mejores chismorreos y análisis a fondo de todo lo que sucede en el mundo del espectrum culo. Que no se lo piensen y únanse a nuestra gran familia. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia que, como les dije, me ha dejado completamente impactada. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco de fama internacional. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido con diéresis copyright cito rotundo en todo el mundo, consolidándolo como uno de los actores populares del momento. Pero ayu de su talento actoral, Can Yaman también copyright N es conocido por su compromiso social, por su trabajo humanitario y por su pasión superíndice 3N por ayudar a los DMUS. De hecho, en los últimos aún más menos Can Yaman ha estado involucrado en varias iniciativas Venu copyright ficas, especialmente enfocadas en ayudar a más menos y su superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Ha visitado hospitales, ha donado dinero a organizaciones Venu copyright ficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre diversas causas sociales. Y es precisamente en este contexto, en este marco de compromiso y solidaridad, donde se enmarca la noticia que hoy les traigo. Una noticia que, como les dije al principio, ha provocado que Can Yaman se rompa en llanto, pero no por tristeza, sino por pura emoción superíndice 3N, por pura alegría. Resulta que después copyright de meses de arduo trabajo, de planificación superíndice 3N meticulosa y de una gran inversión superíndice 3N de tiempo y recursos, Can Yaman ha logrado concretar uno de sus proyectos ambiciosos y personales. La inauguración superíndice 3N de una fundación superíndice 3N Venu copyright fica que lleva su nombre y que tiene como objetivo principal brindar apoyo educativo y oportunidades de desarrollo a más menos y superíndice 3 venes de bajos recursos en Turquía. Lo han escuchado bien. Can Yaman ha creado su propia fundación superíndice 3N Venu copyright fica. Un sueu más menos que según con diéresis copyright él mismo ha confesado en varias entrevistas, tenua desde hace mucho tiempo y que finalmente ha podido hacer realidad. La Fundación Superíndice 3N, que se llama Can Yaman for Children, ofreceru becas escolares, programas de tutorua, talleres de capacitación superíndice 3N y actividades extracurriculares a más menos y superíndice 3 venes de diferentes regiones de Turquía. El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para que puedan superar las barreras socioeconómicas superíndice 3 micas y alcanzar su máximo potencial. La inauguración superíndice 3N de la Fundación Superíndice 3N se llevó superíndice 3 a cabo hace unos días en Estambul, en un evento al que asistieron familiares, amigos, colegas y representantes de diversas organizaciones Venu copyright ficas. Y fue precisamente durante este evento, en el momento en que Can Yaman tomó superíndice 3 la palabra para agradecer a todos los que han hecho posible este sueu más menos cuando la emoción superíndice 3N lo superu superíndice 3 y se rompió superíndice 3 en llanto. Las imágenes de Can Yaman con los ojos llenos de lágrimas, con la voz entrecortada por la emoción superíndice 3N, han dado la vuelta al mundo. Y es que como con diéresis copyright él mismo ha dicho, este proyecto significa mucho para con diéresis copyright L, es algo que le toca muy de cerca y que le permite devolverle a la sociedad un poco de todo lo que ha recibido.
Siempre he creído que la educación superíndice 3N es la clave para un futuro mejor, dijo Kanyaman durante su discurso. Y estoy convencido de que todos los new más menos os, independientemente de su origen o de su situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica, merecen tener la oportunidad de acceder a una educación superíndice 3N de calidad y de desarrollar sus talentos. Esta fundación superíndice 3N es mi manera de contribuir a que esto sea posible, continuo superíndice 3. Es mi manera de decirles a estos new más menos os que no es tú, N solos, que hay personas que creen en ellos y que es tú, N dispuestas a apoyarlos en su camino. Las palabras de Kanyaman fueron recibidas con una gran ovación superíndice 3N por parte de los asistentes al evento. Y es que Mu se ayuda de su fama y de su fortuna, Kanyaman ha demostrado ser una persona genuina, una persona comprometida con su comunidad y una persona que se preocupa por el bienestar de los de Mu. Pero la noticia de la inauguración superíndice 3N de la Fundación Superíndice 3N, Kanyaman for Children, no es la única que ha generado revuelo en los últimos días. También Copyright NS ha anunciado que Kanyaman ha sido nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este nombramiento es un reconocimiento al trabajo que Kanyaman ha estado realizando en favor de los new más menos, os y superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Y también Copyright N es una oportunidad para que pueda ampliar su alcance y llegar a personas con su mensaje de esperanza y solidaridad. Como embajador de buena voluntad de UNICEF, Kanyaman se comprometeru a promover los derechos de los new más menos os, a crear conciencia sobre los problemas que enfrentan y a recaudar fondos para apoyar los programas de la organización Superíndice 3N. Estoy muy honrado y emocionado de unirme a la familia de UNICEF, dijo Kanyaman en un comunicado de prensa. Siempre he admirado el trabajo que realizan en todo el mundo para proteger a los new más menos os y garantizar su bienestar. Y estoy deseando trabajar con ellos para hacer una diferencia en la vida de millones de new más menos os. El nombramiento de Kanyaman como embajador de buena voluntad de UNICEF ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores y por parte de la comunidad internacional. Y es que, como les dije al principio, Kanyaman es mucho que un actor famoso. Es un ejemplo a seguir, una persona que inspira a otros a ser mejores y a luchar por un mundo justo y equitativo. Y bueno, mis queridos amantes del salseo, hasta aquí la noticia de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya emocionado tanto como a Mu. La verdad es que la historia de Kanyaman es realmente inspiradora y nos demuestra que a pesar de la fama y de lu con diéresis copyright cito, es posible seguir siendo una persona humilde, comprometida y solidaria. En resumen, hoy hemos hablado de la inauguración Superíndice 3N de la Fundación Superíndice 3N, Kanyaman for Children, un proyecto ambicioso y personal que tiene como objetivo brindar apoyo educativo y oportunidades de desarrollo a new más menos os y superíndice 3 venes de bajos recursos en Turquía. También Copyright N hemos hablado del nombramiento de Kanyaman como embajador de buena voluntad de UNICEF, un reconocimiento a su trabajo en favor de los new más menos os y superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Como siempre, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué Copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontraru en las últimas noticias, los mejores chismorreos y análisis a fondo de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño más menos hoy por estar siempre au. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 sima. *** profundizando en la historia de Kanyaman, Mu ayul de la fama y el glamour ***. Pero esperen, que aún hay Mu. Porque esta historia tiene tantas capas como una cebolla, y no quiero que se nos escape ni una. Profundicemos un poquito Mu en la vida de Kanyaman, en sus motivaciones, en los desafíos que ha enfrentado y en las personas que lo han inspirado a ser quien es hoy. Como ya mencionamos, Kanyaman es mucho Mu, que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Detrás de esa imagen de Galu, de telenovela, hay un hombre con una gran inteligencia, una fuerte determinación superíndice 3N y un corazón superíndice 3N enorme.
Estudiu superíndice 3 Derecho y llegó superíndice 3 a ejercer como abogado antes de decidir seguir su pasiu superíndice 3N por la actuaciu superíndice 3N. Imaginen. Podría haber estado defendiendo a ricos y famosos, pero prefiriu superíndice 3 dar vida a personajes que nos hacen reír, llorar y son más menos ar. Pero, de du superíndice 3 deviene este compromiso social que lo impulsa a ayudar a los demu s. Pues bien, resulta que Can Yaman creció superíndice 3 en un hogar modesto, donde aprendió superíndice 3 el valor del esfuerzo, la solidaridad y la importancia de no rendirse ante la adversidad. Su familia, aunque no contaba con muchos recursos econu superíndice 3 micos, siempre lo apoyó superíndice 3 en sus sueu más menos o si le inculcó superíndice 3 la importancia de dar lo mejor de su en todo lo que hiciera. Y hablando de familia, quiero contarles un detalle que me parece fundamental para entender la emoción superíndice 3N que embargó superíndice 3 a Can Yaman durante la inauguración superíndice 3N de su fundación superíndice 3N. Su abuela, una mujer fuerte y luchadora, fue una figura clave en su vida. Fue ella quien lo crió superíndice 3 y lo apoyó superíndice 3 incondicionalmente sacrificando muchas cosas para que con diéresis copyright él pudiera tener una buena educación superíndice 3N y perseguir sus sueu más menos os. De hecho, Can Yaman ha declarado en varias ocasiones que su abuela es su mayor inspiración superíndice 3N y que todo lo que ha logrado se lo debe a ella. Copyright bonito. Asu que cuando Can Yaman subió superíndice 3 al escenario en Estambul y vio a su abuela entre el público, llena de orgullo y emoción superíndice 3N, fue inevitable que las lágrimas brotaran de sus ojos. Fue un momento de pura gratitud, de reconocimiento a todo el esfuerzo y el sacrificio que su abuela ha hecho por con diéresis copyright L. Ay, chicas, amutambiu copyright nsmestu, n aguando los ojos. Pero volviendo a la fundación superíndice 3N, Can Yaman for Children, quiero contarles algunos detalles sobre su funcionamiento y sobre los proyectos que tiene previsto desarrollar. Además de las becas escolares, los programas de tutorua y los talleres de capacitación superíndice 3N, la Fundación Superíndice 3N también Copyright N tiene previsto crear centros comunitarios en diferentes regiones de Turquía, donde los niu más menos os hiju superíndice 3 benes podru N acceder a servicios de salud, apoyo psicolu superíndice 3 jico y actividades recreativas. Y no solo eso, Can Yaman también Copyright N quiere involucrar a otros actores y personalidades del mundo del espectáculo en su proyecto. Su idea es organizar eventos venu copyright-ficos, conciertos y subastas para recaudar fondos y crear conciencia sobre la importancia de apoyar la educación superíndice 3N de los niu más menos os hiju superíndice 3 benes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Copyright buena idea. Imaginen un concierto venu copyright-fico con Can Yaman y sus amigos cantando y bailando por una buena causa. Serua unu con diéresis copyright sito total. Y hablando de UNICEF, el nombramiento de Can Yaman como embajador de buena voluntad es un gran logro, no solo para con diéresis copyright L, sino también copyright N para todos sus seguidores. Es un reconocimiento a su compromiso social y una oportunidad para que pueda utilizar su plataforma para hacer una diferencia en la vida de millones de niu más menos os en todo el mundo. Como embajador de UNICEF, Can Yaman participaru en campau más menos as de sensibilización superíndice 3N, visitaru proyectos de la organización superíndice 3N en diferentes pauses y se reuniru con líderes mundiales para abogar por los derechos de los niu más menos os. Vaya agenda. Nuestro Can Yaman va a estar ocupado que nunca. Pero estoy segura de que con diéresis copyright L encantado de asumir este nuevo desafío. Como ya les dije, Can Yaman es una persona muy comprometida con su trabajo y con sus ideales. Y estoy segura de que hará todo lo posible para cumplir con su papel de embajador de UNICEF y para ayudar a construir un mundo mejor para todos los niu más menos os. Ahora bien, su copyright que algunas de ustedes estaru pensando bye, pero es que Can Yaman es demasiado perfecto. Tiene que haber algo malo en con diéresis copyright L. Y chicas, es cierto que Can Yaman no es perfecto. Como todos los seres humanos, tiene sus defectos, sus errores y sus momentos de debilidad. Pero lo importante es que con diéresis copyright L es consciente de sus errores y que siempre trata de aprender de ellos y de ser una mejor persona. Además, no podemos negar que Can Yaman es un hombre muy atractivo y que ha tenido varias relaciones amorosas. Algunas de estas relaciones han sido muy exitosas que otras, pero todas han sido parte de su proceso de aprendizaje y de su crecimiento personal.
Y hablando de relaciones amorosas, su copyright que muchas de ustedes ansiosas por saber si Can Yaman tiene novia en este momento. Pues bien, chicas, siento decepcionarlas, pero hasta donde yo su copyright, Can Yaman soltero y sin compromiso. Que si alguna de ustedes tiene la esperanza de conquistarlo, no pierdan la fe. Nunca se sabe lo que puede pasar, guiño, guiño. Pero de sus relaciones amorosas, lo que realmente importa de Can Yaman es su calidad humana, su compromiso social y su pasión superíndice 3N por ayudar a los de Y eso es algo que nadie puede negar. Que mis queridas amantes del salseo, espero que esta historia les haya gustado y que les haya inspirado a ser mejores personas. Recuerden que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, por pequeño más menos a que sea. Podemos ayudar a un vecino, donar a una organización superíndice 3N Venu Copyright FICA, ser voluntarios en una causa que nos importe. Las posibilidades son infinitas. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos construir un mundo justo, equitativo y solidario para todos. Antes de despedirme, quiero recordarles que si quieren saber sobre la Fundación Superíndice 3N Can Yaman for Children, y sobre el trabajo de Can Yaman como embajador de UNICEF, pueden visitar sus páginas web oficiales. Encontrar información superíndice 3N detallada sobre sus proyectos, sus actividades y superíndice 3mo pueden colaborar. Y ahora mis queridas amigas, me despido por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que lo compartan con sus amigos y familiares. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el salseo nunca termina. Cara guiño.